Victoria, 3-0, tenéis más tiempo de descansar para mañana, en un partido muy especial también para ti. Sí, un partido especial porque bueno, está ahí mi hermano jugando, también tengo ahí amigos del otro equipo, el equipo de mi ciudad. Pero bueno, ya lo dije al principio de semana en otra entrevista que me hicieron que al final cuando entras en la pista es un equipo más y hoy al final hemos conseguido lo que queríamos, que era ganar por la vía rápida, ganar 3-0 con un equipo como Valencia, que está haciendo una segunda vuelta increíble, pero una vez más demostramos la solidez en el juego, sacando estos otros 3 puntos muy importantes que nos llevan ahí arriba en la clasificación, así que súper contento. Apenas que mañana jugáis y no podéis iros a celebrar los dos hermanos por ahí, ¿no? Ya, bueno, tampoco la cosa está para mucho, pero bueno, sí que me hubiera gustado por lo menos ir a cenar o algo, pero ya mañana jugando un partido muy importante también, ya para casa, recuperar un poco de hielo y mañana otra batalla muy importante que estamos ya muy concentrados, ahora tendremos que concentrarnos en ella porque hemos estado toda la semana preparando este partido, que era muy importante, y a partir de hoy ya mentalizados en mañana y a ver si le podemos brindar a la afición otros 3 puntos muy importantes con Teruel. Un mes de febrero que puede ser histórico, Javi. Sí, puede ser histórico porque igual nos podemos poner ahí primeros y bueno, en la Copa en el Horizonte creo que llegamos ahí en un momento muy bueno, físicamente el equipo está muy bien, hay un engranaje increíble, los jugadores titulares, los suplentes, todos están rindiendo a un gran nivel y sobre todo psicológicamente vamos muy reforzados y ya nos queda una jornada más para afianzar alguna cosita que falte y con muchísima confianza y mucha ilusión para ver si hacemos historia en Melilla. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros, gracias.